Hola a todos. Yo la verdad es que agradezco un montón estar aquí, me han encantado las ponentes anteriores. Y nada, yo más que nada vengo a hablaros un poquito de Almodóvar, de una locura que se me ocurrió a mí cuando trabajaba el trabajo de fin de grado. Y fue Todo sobre mi madre, que es una película que he trabajado y retrabajado en un montón de contextos, y en especial el personaje de Lola, de Tony Cantó, que me parece que tiene mucho más detalle de lo que suelen decir en los manuales de cine. Así que muchas gracias a Mori Corners por admitir esta locura y dejarme estar presentándola. Y vamos a comenzar. Almodóvar siempre trabaja desde el costumbrismo y en España la religión siempre tiene un fuerte peso. De manera que lo anticlerical es una temática común en sus películas. Pasa en La ley del deseo con el personaje de Tina, que es un personaje trans que vuelve a su colegio católico y es rechazada justamente por su condición trans. Pasa en La mala educación, que el personaje de Ignacio narra todos los abusos sufridos en su colegio. Y en este último punto pasa con Dolor y Gloria, que si bien no es tan notable, el personaje de Salvador Mayo también se ve forzado a estudiar en un colegio católico. Y es que el propio Almodóvar estudió bachiller con los padres salesianos y franciscanos, entonces siempre tiene un poquito de él en sus películas. Y no solo toma un tema anticlerical, sino que dentro de la religión se reapropia del imaginario católico y lo subvierte, lo cambia en todas sus películas. Y algo muy usado en los manuales es el fotograma de La ley del deseo, en el que Ignacio y Antonio están rehaciendo una ciudad. Bueno, yo os voy a leer el argumento más que nada por si alguien no lo ha visto, cosa que dudo. La película narra la historia de Manuela, Cecilia Roth, quien pierde a su hijo Esteban, Eloy Azorín, arrollado por un coche a la salida del teatro cuando intenta conseguir el autógrafo de un marroquí. Sí, disculpa. Nada, disculpa. Habiendo manifestado Esteban las intenciones de conocer a su padre antes de morir, Lola, interpretado por Tony Cantó, Manuel abandona todo para volver a Barcelona y buscarlo. En este trayecto se reencontrará con su vieja amiga Drago, Antonia San Juan, quien le presentará a la hermana Rosa, Penélope Cruz, a quien Lola ha contagiado de VIH y ha dejado embarazada. No, está bien, está bien. Vale, perfecto. Sigue llegando gente. Ay, ¿no pasa? No pasa. Sí, perfecto. El personaje de Tony Cantó, vais a ver su imagen mucho y esta imagen más, porque es que sale 2 veces la película. Me parece que siempre me ha parecido muy interesante porque he creído a lo largo de todos estos años estudiando esta película que es más importante en su propia ausencia que en su presencia. Y de hecho, dentro de mis trabajos de máster abordé que es su propia ausencia la que mueve toda la diócesis. Y más que nada porque Esteban quiere conocerle y el nexo que une a la hermana Rosa y a Grado es justamente a Lola. Sin embargo, Lola es un personaje que me suscita muchísimas dudas y me suscita muchísimos quebraderos de cabeza porque no tiene presentación per se y es a través de otros personajes donde conocemos cómo es. Manuela, despectivamente, por su pareja anteriormente, habla de ella como un hombre con tetas y comenta que cuando ha trabajado con él en su bar de la Barceloneta, cito textualmente, estaba siempre embutido en un bikini microscópico tirándose todo lo que se movía. También comentaros que Lola roba a Grado para volverse a Argentina y a Grado comenta de ella que se pusieron las tetas juntas. En definitiva, Lola no es un personaje que se deje querer, de hecho es bastante... Deja caer con sus personajes que es bastante desagradable y entre esas tampoco nos deja muy claro su identidad. Para mí Lola siempre ha tenido una identidad trans, no obstante también en su momento me surgían dudas porque él se refiere a sí mismo como padre, tiene una constante que es querer tener hijos, aludirse a sí mismo como una figura masculina y esto también me daba muchos quebraderos de cabeza porque si habéis visto La ley del deseo, Carmen Maura
o sea, Pedro Almodóvar ya ha trabajado una maternidad trans con Carmen Moura y Ada, o sea, y Carmen Moura con Tina y Ada con Manuela Velasco. Y no me cabía cómo Pedro Almodóvar había construido un personaje trans tan malo. Era malísimo. Y no, tampoco me cabía en la cabeza porque Lola no podía ser una femme fatal almodovariana o una maternidad trans como ti. Para mí, Lola está sujeto a una metamorfosis. Esto ya Diego cita en el andrógino sexual, y lo vuelvo a citar textualmente. La metamorfosis ha sido desde siempre una de las obsesiones recurrentes del ser humano y a menudo representa de forma paciente y brutal el deseo implícito de subvertir lo establecido. Lo que hace Lola es cambiar las normas que rigen su cuerpo, no actuando disciplinariamente, reinventándolas y permitiendo que otras nuevas las reemplacen. Es decir, que lo queer la posee. De esta forma, considerando una lectura donde la hermana Rosa es un símil de la Iglesia en sí, su relación con Lola casi puede interpretarse como un paralelismo de la relación entre Júpiter y Calisto. Pero eso dejaría a Lola en una posición un poco crispante porque desgraciadamente le estaríamos dando la razón a Janice Raymond y hablando de que lo transgénero es un mero disfraz. Pero bueno, Almodóvar siempre es esperpéntico, Almodóvar siempre es increíblemente barroco y yo lo que quiero llegar en mi tesis es que Lola no es un mero disfraz, tampoco es un personaje malísimo. Lola vive su identidad y su sexualidad tal cual quiere y para mí es un híbrido de tres cuerpos sociales. Yo trabajé el personaje de Lola en base a un híbrido entre tres cuerpos sociales fuertemente atacados por la Iglesia. Los homosexuales, en tanto porta el virus del VIH, la propia institución lo catalogó como un castigo divino. Las lesbianas, en tanto su relación irónica con la hermana Rosa y por ende la Iglesia, y lo queer y lo trans, porque Lola no parece referirse a sí misma como mujer y vive una identidad alejada del binarismo conservador. Es decir, todo lo que es esta hibridación de cuerpos pervierte a la Iglesia y en base a esta perversión, en base a la perversión de Rosa, se construyen los núcleos familiares y de cuidado alejados de la familia tradicional. Puede hablarse de la propia relación de Manuela con Lola a la hora de tener a Esteban, el hijo de la hermana Rosa, un núcleo familiar en el que Manuela es únicamente una madre soltera, el núcleo familiar que tienen entre Manuela y la hermana Rosa, que es uno de los que la hermana Rosa propone en la mitad de la película más o menos, y luego un vínculo afectivo, un núcleo de cuidado entre Manuela, Uma y Agrajo. En definitiva, para mí Lola nunca ha sido un personaje irrelevante, que se suele ver en los manuales, y a pesar de su corto tiempo en pantalla, creo que tiene muchísimos matices que lo convierten en un personaje muy interesante, ya sea su identidad queer, ya sea cómo vive su sexualidad, y yo, por lo menos, en esta locura de lectura de Todo sobre mi madre, lo que quiero abordar es que tiene muchísimo peso, y os invito a revisionar Todo sobre mi madre y a desplazar el papel de Manuela por un instante y a pensar todo lo que dicen de Lola y cómo Lola al final acaba siendo un personaje muy revolucionario. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Ian. Besito. Estupendo. Bueno, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. De hecho, ok, se ve. Bueno, invito a las personas que están aquí y a las personas que nos siguen desde casa a plantear sus preguntas en el chat y a plantearlas aquí. Estaría bueno que vengan aquí tanto Gonzalo como Ian y puedan preguntar directamente. Tenemos aquí un micro, así que si ha habido ahí dudas, preguntas, por favor, que nos las hagan. Una pregunta por ahí, nadie se anima. Yo puedo lanzar algunas ideas, pero bueno, ya no quiero aquí monopolizar el discurso. Nada por aquí. Bueno, ¿alguna pregunta de los ponentes? ¿Nadie pregunta desde casa? Porque si no, empiezo yo.
hemos hablado mucho del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y de la palabra, ¿no? De cómo se interrelaciona, de cómo se representan esos cuerpos, ¿no? En el cine o cómo se describe lo que sale en el cine. Y bueno, este es un tema que va a estar un poco sobrevolando este congreso, cómo nos representamos y cómo hablan otras personas de esa representación. Así que hay ahí como hay siempre un cisma, ¿no? Entre lo que se hace como obra y las personas que bien la describen o bien la estudian, hablan sobre el cine, ¿no? De otras personas. No es lo que Almodóvar dice de su cine, sino lo que otras personas decimos del cine de Almodóvar y cómo lo interpretamos. Igualmente, cómo se describen las películas. Y bueno, quería un poco como lanzar esa pregunta, si podéis, y después tenemos aquí una pregunta. Si creéis que estamos en un momento en el que estamos acercando a la obra eso, o sea, que hay más herramientas metodológicas y científicas, o sea, en general, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde el estudio del arte, desde la historia, desde la sociología, desde la teoría feminista, de queer, desde todo, para describir esto de forma más cercana, o si hay una forma de acercarnos verdaderamente a la obra, sin desnaturalizarla, y no hablando de lo natural, sino del sentido de inventándonos una interpretación nuestra y saliéndonos de lo que está en la obra. Muchas veces es difícil salir, ¿no? ¿Cómo describir lo que está sin haberlo hecho? Una pregunta súper compleja. Para aquí los ponentes, para Gonzalo y Ian, podéis hablar con eso si queréis decir algo y, por supuesto, el público puede participar con un micro que hay por ahí. Yo me quedo aquí leyendo las preguntas. Bueno, pues entendido. ¿Me escucháis? Vale. Pues la verdad es que esto fue mi trabajo de fin de grado, o sea, ha llovido bastante desde que lo hice. Y yo creo que ahora mismo hay un montón de herramientas, muchísimas más, de las que había hace... Dios, ¿hace cuánto que hice yo el trabajo de fin de grado? No me acuerdo. Eh, pero sí que es verdad que a mí presentar esta ponencia me daba mucho miedo porque yo decía, Dios santo, esto es una lectura mía y me da muchísimo miedo pensar, madre mía, qué horror, y si yo pienso esto y Almodóvar piensa al contrario. Pero bueno, también creo que cuando no tienes oportunidad de conocer al autor en sí, yo lo que hice fue recabar otros autores que hablaban de esa película en un montón de manuales e intentar hacer una especie de yo creo que. Entonces, a veces sentirte David Lynch, ¿no? En plan, ¿es esto de interpretación? Bueno, esto es lo que quieras que tú sea. Viene muy bien porque tienen los propios productos culturales tienen unas lecturas que a lo mejor el producto per se no tiene y a mí me parece una herramienta muy, muy potente. De hecho, dentro de mi tesis doctoral hablo también de los fanarts y de los fanfics y cómo las lecturas de otras, de los consumidores y otras lecturas han posibilitado subvertir, por ejemplo, Harry Potter, subvertir todo lo antitrans que tiene Harry Potter y crear espacios seguros y crear espacios de representación. Así que no sé si he contestado a tu pregunta. Bueno, esto es un diálogo Un más mix. abierto. También desde casa, Greta y María quizás quieren añadir algo. Bueno, en mi caso, evidentemente mi trabajo y mi tesis doctoral fue sobre audiodescripciones, siempre interpretación, siempre he estado bastante en contra de lo que es lo neutro y me he dado cuenta que nunca gustamos a todo el mundo. Quiero decir, cuando he tenido la posibilidad de hablar con el usuario y que pueda decirme si le ha gustado lo que yo he audiodescrito, lo que yo he interpretado como importante, como representable, etcétera, etcétera, algunos me decían que era maravilloso y algunos pues, no se habían enterado, no lo sé. No, con eso quiero decir que a veces cuando estudiamos ciertos productos culturales hay tantísimas lecturas que a veces les gustará, a veces no. Pero, creo que también es parte del arte que, y de hecho es bueno porque además siempre he pensado que los creadores también cambian sobre sus propias piezas. ¿No? Lo que crearon en un pasado a lo mejor
con el paso de los años le dan otros pesos y otros significados. Todo es muy fluido en general. Sí, es por lo que estamos aquí. No sé si quizá Greta o María quieran decir algo sobre esto, ya que ellas hablan de la presentación de publicidad. Greta, no sé si querías decir algo. No, no, gracias. Estoy aquí escuchando, pero ya está. Ya hemos hablado. Tenemos una pregunta para vosotros, por parte de Inmaculada Benítez, nos dice por el chat, ¿cómo se reconcilian la publicidad y el activismo LGTBQ+, sin caer en el pinkwashing? Ojalá tuviésemos respuesta. Es tremendamente complicado. Desde nuestra opinión, y ya hablo en lo personal, es un proceso muy difícil porque al final estamos hablando de un género que es el publicitario, que está orientado siempre a vender. Y la realidad es que hay que romper ese punto que tiene la publicidad de polémico, de que cada vez que tú haces cualquier cosa que se sale un poco del discurso más aceptado o más normalizado, en el momento en el que tú rompes eso, te conviertes prácticamente en activista. Entonces, creo que hay muchísimos anunciantes grandes que tienen una responsabilidad muy importante en esa ruptura de lo normativo, ¿no? En esa ruptura de a qué tipo de personas representamos o qué tipo de personajes presentamos en la publicidad. Tienen un rol muy importante, pero también entiendo o creo que es importante matizar que la responsabilidad es muy gorda. Realmente, si tú haces una campaña, me da igual que sea de publicidad en televisión como con otros tipos de formatos publicitarios, y haces algo mal, te puedes cargar todo el trabajo reputacional construido a base de muchísimo trabajo durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, creo que hay una clave, o por lo menos a mí me parece que hay una clave, que es que todo este trabajo de publicidad, de estrategia, se genere desde personas realmente implicadas en todo esto. Yo no digo que tengan que ser personas que se consideren o que sean activistas dentro del colectivo, pero sí que es muy importante tener en cuenta su visión. Si no construyen los mensajes, por lo menos tener en cuenta su visión, porque la percepción que tenemos una vez hemos hecho el estudio es que esa visión se pierde. Muchas veces esto está generado, y lo decimos porque hemos escuchado y hemos leído entrevistas de quienes han generado todos estos mensajes, que muchas veces es más una cuestión de postureo puro y duro, de decir, bueno, pues voy a llamar un poco la atención con esto, que una cuestión de una real implicación de la empresa y también del creativo. Y creo que ahí es donde hay un punto de trabajo que llevará mucho tiempo. En otros planos, en el cine, por ejemplo, no me quiero enrollar mucho más, pero en el cine esto está muchísimo más introducido también porque se pueden desarrollar mucho más los personajes y las historias, y en publicidad es cuestión de tiempo, pero es cuestión de tiempo y de un trabajo realizado desde dentro, no desde fuera, creo. No sé si Greta... Sí, muchas gracias. Nada, sí, nada, brevemente, totalmente de acuerdo con mi compañera, y además lo que ha dicho, esta última puntualización es muy importante porque cuando hablamos de un spot publicitario no tenemos 1 hora y media para contar el desarrollo del personaje y poder comprender su situación. O sea, son nada, unos segunditos, tenemos 20-30 segundos para contar una historia que no se complique. Cada empresa además, y cuanto más grande es más claro, si hace algo que a lo mejor luego no se comprenda bien, y esto pasa, como pasa en la vida cuando a lo mejor das una opinión y se te malinterpreta, se te puede hundir toda la reputación, entonces realmente tienen ahí una responsabilidad, como ha dicho ella, enorme. Pero bueno, eso no implica que no se deba seguir trabajando en ello, al revés, es lo que habría que hacer. Entonces, bueno, ahí estamos. Dentro de la muestra, un inciso muy breve, dentro de la muestra hay varias piezas que son muy interesantes en este sentido. El spot de Oreo, Proud Parent, es tremendamente bonito y creo que está muy bien trabajado. Apple también trabaja muy bien este tema y bueno, creo que ya hay empresas que van abriendo camino. Muchísimas gracias, María, Rita, nos habéis aclarado un poco eso. Supongo que, claro, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar largo y tendido de cómo está en la publicidad y quizás hacer una comparativa en cómo está en el cine, ¿no? Y en otro tipo de productos audiovisuales. Tenemos ahora un descanso hasta las 11, así que vamos a dar paso a una última pregunta. Sí,
una pregunta del público aquí que la va a hacer Arnau. Me llamo Arnau. Arnau. Va a hablar por el micro y nos va a hacer una pregunta. Así que bueno, Vale. después de esto tendremos un descanso hasta las 11 que empieza la segunda vez. Vale, perdona, que ya sé que es hora de descanso, pero era para María y Greta. Bueno, primero que me ha parecido súper interesante vuestra comunicación y lo que os quería preguntar es, habéis dicho que de vuestra muestra solo 2 casos eran de mujeres bisexuales, o sea, que se representaban a mujeres bisexuales y mi pregunta es si a la hora de analizar los spots ¿considerabais mujeres bisexuales solo aquellas que se mostraban con una alternancia de parejas a partir del género o si contabais simultáneamente las mujeres que estaban con otras mujeres pero no se especificaba claramente que fueran lesbianas como simultáneamente posibles lesbianas o bisexuales? Lo digo porque normalmente desde el activismo bi se critica mucho bueno, que solo se considere bi cuando se muestra una simultaneidad de parejas, ¿no? O una alternancia en el género de las parejas y simplemente era para saber cómo lo interpretabais vosotras. Ya está, gracias. Claro, vuelvo otra vez al punto en el que estaba. Tenemos 30 segundos para narrar una historia y construir personajes. Esto en el cine lo hacen de una manera mucho más desarrollada. En nuestro caso, lo que hemos codificado dentro del análisis es lo que se puede ver de manera objetiva en el spot. Lo que se puede ver en el spot es que hay 2 piezas en concreto en las que las mujeres afirman haber estado con hombres y luego estar con mujeres, o hay otro spot de Burger King que también es muy interesante en el que se habla de, bueno, si te gusta más el pollo o la ternera o que te puedan gustar las 2 cosas. Realmente de lo que estamos hablando es de que es difícil representar a la mujer bisexual. Creo que es uno de los grandes retos que tiene la publicidad, ¿no? Que en 30 segundos alguien pueda representar a la mujer bisexual de una manera mucho más natural y menos encajada con calzador, que es como yo creo o como creemos que está representada, por lo menos en la muestra. También digo, o sea, nos ha costado muchísimo encontrar publicidad. Anuncios hay millones y estamos hablando de una década, o sea, y nos ha costado encontrar 25 o alguno más para poderlo seleccionar. Entonces, creo que es uno de los grandes retos, cómo mostrar la bisexualidad sin caer en clichés y sin caer en, pues en eso, en lo que estamos diciendo, ¿no? En la alternancia de parejas. Muchísimas gracias, María. Muy interesante esto. Podemos seguir hablando las personas que están aquí físicamente y las personas desde casa a través de los correos que han dejado tanto Greta como María. Pueden escribirlos y están pues, disponibles para contestar sus preguntas. Y el resto de personas, bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber venido a esta sala. Espero que os haya gustado. Ahora tenemos una pequeña pausa café hasta las 11. En esta sala no habrá otra, después esta está libre, son las otras salas las que tienen comunicaciones. Os animo a que vayáis. Y también desde casa, muchísimas gracias. Ya tenemos esto en marcha y vamos a estar 3 días sin parar. Hasta luego. Muchas gracias y enhorabuena por la organización. Gracias, buenos días. Hasta luego.